hasta ayer la prensa, La Nación, Página 12, Diario Perfil, Infobae, decían que Milei había reculado, que Milei había puesto freno de mano porque se había dado cuenta que lo que hizo en Davos había sido un horror y que el gobierno iba a pagar muy caro esto. Bueno, anoche tuviste una entrevista con Trebuch. La Trebuch y refrendó lo dicho en Davos. Refrendó y aceleró. Sí. No conocen a Milei, no conocen el proyecto político y tampoco, a mi juicio, conocen al público. El público, en realidad, el gran público, el público que vota y que podría votar a Milei, estas cosas al final les termina dando el visto bueno a Milei. Lo mismo pasó con las universidades. Era la batalla cultural más difícil de todas, y al final la gente dijo, sí, ¿por qué no las van a auditar? ¿Cómo que le vamos a dar plata de nuestros impuestos y ni siquiera van a rendir cuentas? Sí. Entonces, calma porque se vienen elecciones fuertes, decisivas para el gobierno, la economía está funcionando, la gente está en las encuestas de opinión pública dándole a Milei una imagen del 57 a 58%, él ganó con 56%, o sea, no solamente se mantuvo la luna de miel, sino que hoy tiene más apoyo de lo que tuvo cuando lo votaron en segunda vuelta, y la gestión en algunas encuestas está incluso en 60% de positiva. Yo creo que se va a arrasar este año. Así que le quiero dar la bienvenida a Agustín Laje. Hola Agustín, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Guillermo? Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Un honor. Es un gusto. Agustín es presidente de la Fundación Faro, es además escritor, cientista político, es alguien que se atreve a hablar y por eso le hemos invitado, porque necesitamos gente del otro lado que nos dé su punto de vista, nos abra la cabeza y que intercambiemos, que eso también es lo que nos hace crecer en esencia. Bueno, Agustín, naciste un 16 de enero de 1989. Sos chico, sí, hace poquito cumplí años también. Claro. El 16 de enero cumplí 36 años. Sí. O sea, yo empecé chico, no soy chico ya. Claro, pero sí estuve acostumbrado durante muchos años a ser una especie del niño de la derecha. Claro. Aparte, vaya año, porque 1989, final desastroso de Alfonsín, entrega del poder a mitad de año anticipada a Carlos Saúl Menem, gobierno muy ponderado por nuestro presidente, ¿no? Dándole una connotación positiva. Digo, ¿alguna vez lo pensaste esto? Naciste en un año muy particular. Y algo más importante, caída del muro de Berlín. Sí, señor. Ahora... ¿Sabes que me ganaste de mano? Ahora voy a ir a eso, porque tengo una pregunta que te quiero hacer. Sí. Sí, un año importante, ciertamente, para Argentina y para el mundo. Claro. Vos sos cordobés. Soy cordobés. 3, 4 fotos, primeros recuerdos que te vienen de tu Córdoba. ¿Naciste en la ciudad de Córdoba? En la ciudad de Córdoba, así es. Fotos de mi infancia. Sí, recuerdos que digas, me acuerdo de esto y esto y esto, de lo que transcurrí, etapa escolar. ¿Dónde fue? Bueno, sí, yo fui a un colegio público, a un colegio primario del Estado, que no tenía colegio secundario, por lo tanto después tuve que buscar un colegio secundario y mis amigos se habían anotado en uno que era semi-privado. Tenía algún apoyo estatal. Y bueno, ocurrió que ese colegio era muy de izquierdas. Muy de izquierdas. ¿Ya tenías ese concepto? No. Ahí me empezó a hacer el ruido. Ahí. Porque, por ejemplo, entrábamos en la sala de los preceptores y había una gigantografía del Che Guevara. Te metías en la de los profesores y había una gigantografía de Fidel Castro. Te traían a las madres de Plaza de Mayo, la línea de Córdoba, todos los 24 de marzo, o a los hijos, o a las agrupaciones de los supuestos derechos humanos. Y claro, era un bombardeo que a mí me llevaba a consultar después en mi casa, o más concretamente en la casa de mi abuela, porque yo del colegio iba a almorzar a lo de mi abuela. Entonces yo tengo esa fotografía, que fue un impacto importante para mí, porque el pensamiento crítico de alguna forma nace en mí, en los diálogos con mi abuela. Qué bárbaro, mirá qué disparador, porque yo quería preguntarte qué llevó a involucrarte a vos, a comenzar a escribir, que es algo tan maravilloso, o a pensar o a meterte de la política, porque, a ver, algunos te dicen, no, yo soy apolítico. No, un momento, todos somos políticos, pertenecemos a la polis, somos de la ciudad. Lo que podés ser es apartidario en algún punto, ¿no?
Exacto. Mira, yo recuerdo que la primera vez que yo escribí algo que se publicó fue una carta de lectores en La Nación, porque un 24 de marzo yo ya había empezado a explorar el tema de los 70, que en aquel entonces, en el primer kirchnerismo, hablar de política era hablar sobre los 70. Sí. De hecho, los libros de política en las librerías eran libros sobre los años 70. Entonces se me ocurrió imprimir fotos de los asesinados por las organizaciones guerrilleras y terroristas y pegarlos al lado de los que el colegio pegaba de las víctimas de la represión ilegal. Eso hiciste en el colegio, fuiste picantón. Sí. O sea, jodía bastante. Sí. Rompí un poco las pelotas. Entonces, o sea, el Che Guevara, y no se olviden de las víctimas de esta gente. Ok. Las víctimas de esta gente, niños, ancianos, mujeres, policías, civiles, militares. Entonces yo junté lo pegué y los profesores me los arrancaron. Y eso para mí fue un hito. Pero digo, estos tipos no quieren que el alumno conozca la historia completa. Exacto, sí. Entonces escribí una nota para... Qué error garrafal, ¿no? Sí. Porque lo primero que tiene que hacer es la integralidad. Totalmente. Y vos después tener el derecho a pensar. Digo que el eclecticismo, cuando vos estudiás, y lo habrás visto en la facultad con distintos autores, es lo que a vos te lleva a decir, bueno, yo voy por esto. Sí. Pero si a vos es la teoría de la caverna, vos pensás que solo existe una sombra. Sí, exactamente. Y aparte, pone de manifiesto que hay más que educación, lo que había era un proceso de adoctrinamiento. Instrucción, claro. Entonces, frente a eso... me voy a desquitar y se me ocurrió escribir una carta de lectores para La Nación. Y además dejé mi mail, y entonces cuando se publicó esa carta me empezaron a llover mails y eso me dio ánimo. Dije, mira vos, puedo seguir escribiendo. Claro. Y bueno, ya el resto es historia. Pero todo digamos, arrancó en ese entonces. Y me causa gracia o me da ternura lo de correo de lectores, porque hoy es tiqui, pum, te estallaste en el país. En aquel momento el intercambio epistolar era primero que te la publicara La Nación, después que hubiera devolución, y eso te hizo crecer, podemos decir. El primer punto, el correo de lectores de La Nación. Era el Twitter de la época. Claro, es decir, eran el Twitter lento de la época. El Twitter analógico. Aparte, fíjate que eran pocos caracteres lo que entraba. Literalmente era un tweet. Tweet. Entonces, eso me dio ánimo para seguir mandando cartas de lectores. Siempre yo dejaba mi mail y trataba de una u otra forma dar a entender que era un chico el que estaba escribiendo, porque me daba cuenta que eso aumentaba las posibilidades de la publicación. Y a los lectores les conmovía más. Entonces empecé a juntar los mails. En esa época no había redes sociales. Entonces armé un Excel con mails, con las direcciones de mails de las personas que me escribían cada vez que se publicaba alguna carta mía, y se publicaron varias. Entonces, de un día para otro, con el correr de 2 años más o menos, logré hacer una base de 9.000 mails. Con lo cual, cuando publiqué mi primer libro, que yo no tenía plata para la publicación, y como no era desconocido, no había ningún sello editorial que te lo bancara, te lo tenías que pagar vos, se me ocurrió hacer una preventa. Dije, voy a venderle a todos estos 9.000 tipos que tengo en el Excel, les voy a ofrecer que me compren el libro de antemano para ayudarme a publicarlo, y una vez que esté publicado se lo voy a mandar a su casa. Bien, emprendedor con las ideas, claro. Por eso me da bronca cuando la gente cree que si el Estado no está financiando y subsidiando lo que llaman cultura, no se puede hacer nada. ¡Es mentira! No, obvio. Aparte, Guille, yo me dedico a una tecnología del siglo XVI. Claro. La máquina de Gutenberg. Libros, ¿entendés? Exacto. Libros en la era de TikTok. Lo más sagrado que tenemos. Y aparte en la era de TikTok. Exacto. O sea, es un mercado muy complicado. Sí. Pero se puede, ¿entendés? Es ponerle ganas, es tratar de superarte, es hacer un producto que tenga valor, en vez de estar llorando al Estado, que el Estado me debe a mí algo, porque yo soy un genial escritor y sin el Estado yo no puedo florecer. Es mentira, encima alguien del interior. Este país es un país centralista. Centralista. Absolutamente. Es decir, digamos, en Buenos Aires acontece todo. Entonces, encima del interior. Con lo cual, digamos, para conectarlo un poco con las disputas políticas actuales, yo veo esta idea de que sin el Estado el individuo no puede florecer culturalmente, y eso es una falacia total. No, seguro. Es más, en los extremismos del Estado, vos sos lo que el Estado termina decidiendo que sos, ¿no? En los regímenes soviéticos. Claro. Vos podés tener hoy una Rusia, una China, que pueden estar adentro del mercado, si quiere, sobre todo China, pero no dejan
de decirte lo que tenés que hacer en la vida. Por supuesto. ¿No? Y bueno, y eso fue un poco lo que pasó, salvando las distancias, evidentemente, porque los totalitarismos tienen otro color. Pero acá lo que pasó con el ámbito de la cultura fue eso. La gente que floreció culturalmente fue la gente que estuvo subsidiada por el impuesto de gente que no tenía ningún interés en sus productos culturales. En subsidiárselo. Exactamente. Claro. A ver, ahora quiero ir a eso, sí. Pero vos te adelantaste algo que yo te quería preguntar, y me encanta, porque yo empecé a estudiar en 1987 Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, ahí en Sociales del Salvador. Y todavía hablábamos de la división del mundo este-oeste. Sí. No había ningún profesor, y mirá que tenía buenos, que se adelantara a decir, guarda que en cualquier momento se cae el muro. Y por eso te quiero preguntar, ¿vos estás viendo que algo puede llegar a pasar en el mundo y que los demás no vemos, sobre lo cual nos puedas alertar o informar desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de que pueda explotar, Dios no lo quiera, un conflicto bélico aún peores de los que tenemos en distintos lugares? ¿Qué no estamos viendo que vos decís, mira, yo pienso que puede pasar esto? No, yo creo que el mundo va a tender a mayor paz desde la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Creo que la política norteamericana del Partido Demócrata ha sido belicista, intervencionista. Sí. Han hecho mucho negocio con lo que allá llaman el Deep State y con la industria militar de los Estados Unidos. Cuando siempre se tiene un pensamiento al revés de los partidos. Sí, pero es parte de los prejuicios ideológicos existentes. Sí, sí, sí. Perdóname, la izquierda acá, que siempre se la ha visto como lírica, pero que te saca 1,5, y a la derecha que se la ve como imperativa. Sí, pero mirá, a ver, a Obama le dieron un premio Nobel. Sí. Un premio Nobel de la paz. Ajá. ¿Cuántos países bombardeó Obama? ¿Cuánto intervencionismo militar tuvo en países en el mundo? Sí. A lo largo de 8 años. A lo largo 5, 6, 7, más o menos. Sí, sí. Ahora, Donald Trump supuestamente iba a ser el hacedor de la Tercera Guerra Mundial. Y en realidad el mundo fue un lugar más seguro y más pacífico en su gestión anterior. Veremos en esta qué es lo que pasa. Sí. Pero yo creo que va a continuar con las políticas que no son políticas aparte neoconservadoras, sino paleoconservadoras, que hay una diferencia doctrinal importante entre un sector y otro, pero como el reduccionismo del análisis político suele ser atroz, la gente cree, como es de derecha, va a ser un imperialista que va a bombardear el mundo o ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el mundo va a estar más en calma, los problemas migratorios digamos, van también a apaciguarse. Esto va a tener un coletazo en Europa. Ya se está viendo el coletazo en Europa. En las últimas elecciones del Parlamento Europeo ganó la derecha fuerte. No estamos ganando la derecha Macri, ¿no? Sí. La derecha de verdad. La derecha de verdad ha ganado allá, ha ganado en Austria, está ganando en Alemania. Hoy veía una encuesta de Vox en España, que es, digamos así, el mileísmo español, que está comiéndose la cancha, ganando a los sectores más jóvenes, lo mismo que pasó acá en Argentina. Donald Trump arrasó con una paliza fenomenal, no ganó ni un solo de los swing states. Harris, El Salvador, es decir... Con un discurso mileísta. Con un discurso de más mileísta, exactamente. Incorporó las dosis libertarias que le faltaba al personaje Trump en años anteriores. O El Salvador, por ejemplo, otro caso de derecha fuerte que ganó con casi 85% de los votos en elecciones limpias. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo además que vienen elecciones en Chile, en Colombia, van a venir en Perú. En Colombia son el año que viene, pero este año tenemos Chile, Perú, el año que viene Brasil, Colombia, y la derecha está arrasando en las encuestas. En Chile, por ejemplo, no hay una sola opción de izquierdas que esté ni en el puesto 1 ni en el puesto 2 de las encuestas. Cuando ha tenido mucha historia y gobiernan ahora. Exacto, además. Además gobiernan ahora. Y fíjate el desapego de la realidad, porque hay mucho desapego de la realidad del periodismo político. En Argentina, el periodismo político convencional, digamos, del sistema, en ese entonces calificaba a Milei como consumo irónico. Todo el análisis que ellos podían hacer era, a este tipo lo invitan porque da rating. Cosa que en cierta forma era real, es decir, lo invitaban porque daba rating. Me consta. Pero no podían calcular que realmente la gente no lo miraba solo para reírse, sino que estaba absorbiendo principios, absorbían principios e ideas. Yo recorría la calle, a mí me gusta hablar como periodista que soy con todo el mundo. Leo todo, hablo con todo, hasta los panfletos están en la calle. Hablaba con mucha gente y me decían, che, Milei que va y habla, a mí lo que dice es lo que yo vengo pensando desde hace mucho, pero ¿será posible poder refrendarlo en la realidad? O sea,
es verdad lo que vos decís. Había un pensamiento de la gente de que era imposible poner en práctica lo que Milei promulgaba. Y esa evangelización fue de a uno, más uno, más cuatro, hasta que geométricamente la tele, las redes empezaron a imponer ya no a un invitado, sino a un candidato a presidente potente. Sí, y todo siempre ha sido la respuesta a Milei, la imposibilidad. Es el paradigma de la imposibilidad. Es imposible que pase las PASO. No solo pasó, sino que arrasó, ganó las PASO. Sí. Es imposible que pase a segunda vuelta. Pasó a segunda vuelta. Es imposible que con el repunte de Massa gane, y ahí lo tenías a Jorge Rial, por ejemplo, diciendo: bajate, Javi, bajate, no escuches a nadie, bajate. No vas a poder. Ganó en noviembre 2023. Es imposible que haga una reducción del gasto público de las dimensiones necesarias para lograr equilibrio fiscal. Lo hizo en cuestión de días. Es imposible que baje la inflación a un solo dígito. La bajó. Es imposible que baje el piso de 6, 7 puntos. Decía, y ya no puede bajar más. La bajó y hoy está en 2,4 más o menos. Sí. Es imposible que... Y seguimos. Y cada vez es más y más imposible y cada vez... Te agrego un imposible que se está diciendo ahora. A ver. Y ayúdame a pensar. Es imposible que con el pensamiento de la economía de Trump, proteccionista y con el aumento arancelario, pueda... ser congruente con el pensamiento de Milei. Y ahí te pregunto, ¿cómo se va a dar esa congruencia? Que en la práctica son dos amigos, un presidente, el más importante de la más importante superpotencia, que hizo mileísmo, ¿no? Sí. Pero que uno, sin ser tan avesado en economía, dice, pero este nuevo imposible de lo que vos decís, ¿cómo va a ser el presidente para sortearlo? Mira, Trump, o para empatizar. Trump tiene muchas políticas económicas que son totalmente congruentes, y es más, son libertarias. Por ejemplo, bajar impuestos, bajar gasto público, desregular la economía, tener un ministerio con Musk al frente para empezar a limpiar, digamos, todo el exceso de estatismo. Todo lo que es hacia adentro de Estados Unidos es totalmente congruente con lo que se está haciendo en Argentina. La diferencia está en los aranceles, que vos recién mencionabas, que es básicamente comercio internacional. Exacto. Entonces, ¿cómo lo interpreta Milei? Yo ahora voy a hablar de la interpretación que esto le da a Milei. Milei lo interpreta como un instrumento de geopolítica, más que de política económica. Para Milei, los aranceles, tal como los usa Trump, es una estrategia de un hegemón, de la potencia todavía más importante del mundo en términos económicos y militares, que sin embargo disciplina a sus enemigos de manera con soft power, digamos así, usando aranceles. A ver, desde tu exégesis sería, te pego la piña y después hablo con la presidenta de México, exacto, y me pones 10.000 soldados y me dejas de hinchar con lo mismo con Canadá. Exactamente. ¿No? ¿Y con China? Y bueno, espera, antes de China. Dale. Colombia, tuvimos un caso también. clarísimo. Es decir, Colombia, te mando todos tus inmigrantes ilegales en este avión, no se los quiso recibir, así, 25% de aranceles, luego 50% la próxima semana, y Petro rugó en cuestión de una hora le duró. Entonces, ahí tenés la efectividad de la política arancelaria. Y con esa China, es la geopolítica de la que hablás. Que dice exacto, y con China es exactamente lo mismo, es decir, en China, decir que lo que impera es el libre mercado en realidad es un error, porque es una economía esclavista. Es decir, es un capitalismo de Estado. Ya no es un socialismo de Estado, es un capitalismo de Estado totalitario. Con lo cual es muy difícil tener un competidor como China, con 1.200.000, 1.400.000, ya no sé ni cuántos son, pero más o menos por ahí, donde además... 1.400 millones, superados por India. Perdón, 1.400. Hoy India es el país más poblado, un poquito más, pero la potencia económica es China. Exactamente, y con un régimen pseudoesclavista. Entonces, obviamente esos productos van a tener un costo que no es un costo de mercado, es un costo de esclavos. Entonces, frente a eso... aranceles. Entonces, a mí me parece que es pragmatismo político. La ideología es siempre un faro. Por eso también Faro es el nombre de la fundación. Bien. Es un faro, es una brújula, te marca el camino a seguir. Pero en ese camino vas a tener un montón de obstáculos que van mucho más allá de lo que tu ideología puede prever, como esto que estamos hablando ahora. Pero al final es positivo. Sí, y va a haber una articulación a todo trapo entre Milei y Trump. Y esto va a ser bueno para Argentina. Tener de tu lado al gobierno del país más importante, no solo del continente, sino del mundo, es una bendición.
A ver, yo sé que cuando, digamos, todo lo que se ha abierto en el FMI de posibles ayudas a Argentina, eso se abrió desde que ganó Trump. Antes las negociaciones no eran las mismas. Exacto, sí. Con lo cual, quien dice que esto es negativo, en realidad, a mi juicio, no entiende la política internacional. Y no entiende lo que representa Estados Unidos y lo que representa tener a un presidente argentino con línea directa con el presidente de Estados Unidos. ¿Sabes de cuánto no pasaba esto? No, seguro. A ver, de hecho estamos hablando de esto por el discurso del presidente en Davos. Exacto. ¿No? En donde el presidente, ¿qué es lo que dice? Esto no es todo lo que yo dije, esto es editado. ¿No? Sí. A ver, es que fue clarísimo. A ver, ¿cuál fue el problema en Davos? El ejemplo de la pedofilia. Ahora, la frase textual de Javier Milei es: en su versión más radical, la ideología de género apoya la pedofilia. Esa fue la frase. ¿Y qué hicieron? Una edición, un recorte, para que pareciera que él estaba diciendo que los homosexuales son pedófilos. Claro. Absurdo, absurdo. Sí, claro. Ahora, ¿por qué sí tiene razón Milei? Porque la ideología de género, empezando por sus principales intelectuales, han apoyado la pedofilia. Recién hablamos de Foucault. Foucault es la matriz de lo que se llama teoría queer en ideología de género. Foucault apoyó la pedofilia públicamente. Simone de Beauvoir, que fue tan reivindicada en las olas feministas en Argentina de los últimos años. En El segundo sexo, que es su libro más importante en esta materia, No se nace mujer, llega a un hacerlo, muy conocida por estas cuestiones, muy reivindicadora. Simone de Beauvoir firmó solicitadas a favor de la liberación de pedófilos en Francia. O, por ejemplo, Shulamit Firestone, el feminismo radical de Canadá, años 70. La dialéctica del sexo, que la enseñan en ciencia política en este país, a la dialéctica del sexo, que es un librito de Firestone, un clásico, ella dice que la liberación feminista, entre otras cosas, debe lograr la normalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños. Esto es textual. Esto no es una interpretación mía. Vayan a leer el libro. La revolución feminista debe liberar también a la niñez. ¿De qué? De la opresión sexual del mundo adulto. Hay que liberar la posibilidad de que los niños tengan relaciones sexuales con niños si así lo desean. Vos decís, bueno, pero esto es el plano de la teoría. No, no es el plano de la teoría. Esto se aplica en la práctica del discurso político. España, por ejemplo, Irene Montero, ex ministra de Pedro Sánchez, cuando todavía era ministra, dijo, tanto en España como en este país reunida con Alberto Fernández, que los niños debían adquirir el derecho a hacer sexualmente lo que quisieran, incluso acostarse con personas adultos si su voluntad mediaba esa relación. O, por ejemplo, la NAMBLA. Mira, hay millones de ejemplos. La NAMBLA en Estados Unidos es un grupo de pedófilos, son activistas, tienen una página web que está abierta, uno puede ingresar. ¿Por qué está abierta? Porque no distribuyen material pornográfico infantil, todo sugerido. Se cuidan, claro. Se cuidan, vos ves, no sé, la rodilla de un hombre con un niñito arriba, ¿viste? Se cuidan, son todos sugerentes, un adulto abrazando un nene, cosas para que no les bajen la página, pero ellos militan para que la pedofilia sea normalizada, sea legalizada. ¿Cómo lo hacen? Con ideología de género. Lo que dijo Milei es totalmente cierto. ¿Y por qué le sirvió la ideología de género? Porque la ideología de género separó al sexo como realidad natural del género como constructo social e incluso psicológico. Ahora yo no soy lo que mi biología dicta, sino lo que yo autopercibo ser. Si yo soy una mujer, porque autopercibo ser una mujer, pues el Estado me debe reconocer como una mujer. Claro. Y si yo te digo, ¿y por qué yo no puedo ser un chico de 16 años? ¿Qué tiene el sexo que me permita autopercibirme a contrapelo de mi realidad que no tenga la edad? Claro. Es más, es mucho más fácil maquillar la edad que el sexo. Sí. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Vista, sí. Ahora, Agustín, ¿por qué hubo una marcha, ¿no? Sí. Y donde participó el kirchnerismo? Sí. Digo, ¿por qué hay indignación selectiva? Muchos se preguntaban, marchan por esto, que tienen todo el derecho, pero no lo hicieron, no sé, cuando estuvimos hablando meses de las palizas de Alberto Fernández a su mujer o exmujer, o con el caso de Cecilia Strisowski en Chaco. Exacto. Con la muerte, el asesinato de Lucio Dupuy, perpetrado por su mamá y su esposa, no sé, su novia. Su novia. Digo, a mí me indigna eso, la indignación selectiva. Porque el wokismo es un caballo de Troya de lo que genéricamente denominaríamos las izquierdas, en su versión trotskista, en su versión kirchnerista, en su versión socialdemócrata. Esas tres versiones de izquierda son las que se reunieron en esa marcha. Su versión, insisto,
socialdemócrata, trotskista, kirchnerista, incluso sindicalista. Sí. Son selectivos. Ellos no están realmente tratando de proteger al homosexual, tratando de impulsar a la mujer. No, ellos instrumentalizan al homosexual, instrumentalizan a la mujer. Entonces... Están haciendo política con eso. Hacen política. Si el violador es de izquierdas, de cualquiera de estas 3 izquierdas que acabo de estas 4 izquierdas que acabo de mencionar, y podemos agregar movimientos sociales también, si el violador es de uno de esos grupos, no va a pasar nada. Ni acá en Argentina, ni en cualquier otro lugar de Occidente. Te pongo ejemplos. Mira, de que esto pasa... La campaña de Chile. Sí. Para que veas, digamos que sí, podemos hablar de Argentina, pero es que esto está en todos lados. Chile, segunda vuelta. Gabriel Boric, de izquierdas, quien preside hoy Chile. José Antonio Kast, amigo de Javier Milei. Se descubrió que Boric había acosado mujeres, tenía denuncias de mujeres que lo habían acosado. Y el movimiento feminista llamó a no remover esas aguas porque le podían dar la victoria a la derecha. Ahí te das cuenta que antes que a la mujer defienden a las izquierdas. Claro. Otro ejemplo, Alemania. En Alemania, en Colonia, una ciudad alemana, hace algunos años hubo una violación masiva de inmigrantes ilegales contra mujeres alemanas en la fecha de, si mal no recuerdo, fue un año nuevo. Estamos hablando de cientos de mujeres violadas. Sí. La alcaldesa de esa ciudad llamó públicamente a los medios de comunicación a no mencionar el origen étnico de los violadores, porque eso iba a desencadenar la persecución de los inmigrantes ilegales. Entonces había que proteger a los violadores de lo que podía haber como reacción política a eso. Eso además es censura periodística. Pero claro. Pero claro. Sí. Y acá en Argentina, bueno, tenés, otros casos. Lo que pasaba, por ejemplo, en algunas de las provincias más pobres del país, donde los piqueteros intercambiaban planes sociales por sexo. O sea, condicionaban a una mujer que pasa hambre a tener que mantener una relación sexual contra su voluntad a cambio de un bolsón de comida. Sí. ¿Y cuántos marcharon? ¿Qué actrices argentinas salieron a decir algo de todo esto que hemos mencionado? Además le podemos agregar Espinosa, le podemos agregar a este pseudo periodista kirchnerista que está con un caso de pedofilia encima, Guasora, creo que se llama, o algo así. Sí. Bueno, en fin, Alperovich, Alberto Fernández, que vos lo mencionás. Es decir, aparte, mirá esto, otro ejemplo. El Ministerio de la Mujer de Argentina. Están las comunicaciones, están los testimonios. Cuando Fabiola llama a la líder, a la ministra de la Mujer, y le pide ayuda, le dice, mirá, corta era con esa nota. Creo que sí. Mirá, no te voy a poder ayudar. No, es que el jefe. Pero ¿cómo? Si no es que habían derrotado el patriarcado. Claro. No habían derrotado nada. Ellos estaban alineados al kirchnerismo. O sea, no te inmolás por la causa de la defensa de la mujer. No. Te estás inmolando por tus intereses políticos. Total. Y un caso más. Durante todo el kirchnerismo, los femicidios en Argentina se multiplicaron. En el año 2014, que es la primera vez que lo mide la Corte Suprema, había 225 femicidios en el país. Año 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, los femicidios estaban en 310. Es decir, estamos hablando de más de una duplicación. Entonces, ahora, este año, que se acaba de ir, cerró con un 20% menos de femicidios. ¿Por qué no celebraron esto? Es decir, ¿por qué no se celebró esto? Porque fue durante el gobierno de Milei. Porque fue durante el gobierno de Milei. Entonces, ¿cómo puede ser la derecha, que supuestamente es misógina, machista, que odia a la mujer? La derecha bajó 20% en un año los asesinatos de mujeres. Sí. Y la izquierda, que era progresista, feminista, pro-LGBT, ideología de género, multiplicaba los femicidios. Mientras se llenaban los bolsillos. Agustín, decime ¿qué viste antes de que todos viéramos en Javier Milei que te llevó a pensar que era el cambio, como le pasó a la mayoría de los que lo votaron, o a quienes lo votaron, en donde Milei logra la mayoría, de que podía ser el rumbo para la Argentina? ¿Cómo lo descubriste? ¿Dónde lo descubriste? A ver, yo Javier lo conocí hace mucho, el año 2016. Ajá. En el año 2017 lo invito por primera vez a Córdoba a dar una conferencia, una cena de fin de año,
hay una anécdota bastante divertida, que es que Moyano hace un paro. Hugo Moyano hace un paro y el avión no va a salir. Era una conferencia chica, año 2017. Qué raro, ¿no? Sí. Era una cena era solo jóvenes. Aparte, yo había invitado puro joven porque quería que lo conocieran a Javier. Sí. Y lo llamo la noche anterior y digo: Javier, no va a salir tu avión mañana porque hay paro de Moyano, no te puedo poner en un bus, no puedo hacer más nada, que la única es que yo vaya a buscarte desde Córdoba a Buenos Aires y nos volvemos en auto a Córdoba. Yo pensé, pero me va a sacar cagando. Sí. Aparte, no me cobraba honorarios, no era que había honorarios, era por amor al... ¿Qué son, 800 kilómetros? Son 800 kilómetros, pero con un agravante, que es que el 50% de las estaciones de servicio estaban inoperantes. Jugadísimo. Era meterte en los pueblos a buscar estaciones de servicio. Con lo cual, en realidad, 8 horas eran 10, en realidad. Claro. Entonces, y para mi sorpresa me dijo: sí, ¿a qué hora te espero? Me fui, digo, bueno, yo salgo ya. En 8 horas o 10 llego. Salí, lo fui a buscar, se subió al auto, nos volvimos, íbamos aparte metiéndonos en pueblos para tratar de encontrar dónde poner nafta. Una locura. Entonces, gracias a Dios, al día siguiente el paro se levantó y él se pudo volver en avión, porque también estaba. Yo le dije: si no se levanta el paro, yo te devuelvo otra vez en auto. Veníamos con Red Bull, ¿viste? Red Bull, así. Entonces, yo ya lo conocí y dije: este tipo es distinto. No me cobró un mango, lo hace por amor a las ideas, se la bancó encima, digamos, que lo vaya a buscar, una locura. Y cuando empiezo a ver yo que realmente él puede ser presidente, cuando está por anunciar su candidatura, yo lo invito a Córdoba, ahora ya no para hablar frente a 100 personas, sino que juntamos más de 10.000 personas. Claro. Fue una locura. Algo está pasando Fue acá. Uno de los primeros actos de campaña de supermasivos. Sí. Fue febrero 2022. Sí. Fue un mega acto. Y yo en el año 2023, en el mes de marzo, abril, hago un video donde analizo politológicamente, no según mis ganas. Tu sensación. No. Hago análisis de distintas encuestas, lo que estoy viendo, lo que estoy olfateando, y digo: Javier Milei realmente puede ganar la presidencia. Marzo-abril 2023. Se me mataron de risa. Sí. Pero, a ver, gente del periodismo político establecido, de canales de televisión, se mataron de risa. Sí. Bueno, al final, digamos que tuve razón. Tuve razón. Algo similar pasó con Trump. Estuve en tu programa del año pasado, a inicios, en el mes de febrero, y un reportero desde Washington, con el cual tuvimos un cruce por Trump. Sí. Yo decía: Trump va a ganar las elecciones. Sí. Y le decía: no hay manera que gane. Yo estoy en Washington, sé lo que pasa en Estados Unidos. Sí. No, lo digo sin ningún rencor de nada, obviamente, con la mejor de las ondas. Esto es, digamos, simplemente como una tontera casi futbolística, digamos, así, cual, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué digo? Mirá, bueno, yo creo que en general ha habido una desconexión de los medios con la opinión pública. Los medios quisieron empezar a fabricar la opinión en vez de reflejarla. Okay. Los medios han estado mucho más a la izquierda de lo que la gente ha estado. En general, obviamente, hay excepciones, hay excepciones. Pero en general, mira, no me voy a olvidar más. En un medio muy importante, no sé si lo puedo decir o... Tranquilo. El medio Perfil, hicieron una encuesta para los empleados de Perfil en las elecciones del 23, las que ganó Milei. Y las publicaron. Están ahí todavía los resultados. Son muy graciosos porque Milei saca 1% en Perfil. Estamos hablando de un medio que no es Página 12, ¿ah? Claro. O sea, en ese momento, ahora es muy antimileísta, pero ese momento es un diario de centro, digamos así, un medio de centro, un medio de centro. Bueno, 1% Milei. ¿Eso de qué te habla? De una desconexión brutal con la gente de allá afuera. El periodismo se ha desconectado de la opinión pública porque la ha querido fabricar en lugar de reflejar. Sí, yo me acuerdo, hacemos un programa con mi mujer que se llama Los Andino en Casa. Invitamos a Milei, a Javier, y cuando llega alguien corrió la bola, hay una heladería en la esquina, y se empezó a correr la bola de que estaba Milei, y estaba la gente que salía de su casa, no, yo vivo en San Isidro, la gente que salió de los comercios, se va Milei, viene un Rappi que había pedido mi hija, era muy casero, el programa era en casa, ¿no? Y bueno, se va el presidente, se queda el pibe. Y yo dije, los que viven acá, todos iban a votar, la mayoría, te diría, de los 10 que me vinieron a la puerta de casa, 9 votaban a Milei. Y yo dije, algo está pasando.
algo está pasando. Era candidato a la diputación en aquel momento. Sí. A candidato a la diputación y todos decían... Y después empecé a hacer mi encuesta con los trabajadores. Y como vos mencionaste a los Rappi, me remito a ellos. Sí. Y yo dije, estos pibes laburantes, que yo, cambiaron la cabeza. Y en ese sentido, por eso yo insisto con un concepto que puede ser agresivo para la gente que lo asocia al kirchnerismo, pero es un concepto politológico de un autor italiano, nacional y popular. Es decir, para mí, Milei es nacional y popular porque ha roto barreras sociológicas del electorado que, por ejemplo, el macrismo no pudo romper ni podría jamás. Las clases más bajas de la sociedad, los sectores más relegados económicamente, que siempre fueron presa de los populistas de izquierdas y que no se sentían representados por un macrismo donde ya la imagen de Macri es muy distinta estéticamente de la de Javier, la forma de hablar de un Macri es muy distinta de la forma de hablar de un Javier. Javier, digamos, ya desde su estética y sus formas tan cuestionadas, fíjate, hasta tal punto es malo el análisis político que creen que la forma de Javier es una debilidad. Claro. Es una virtud. Si con esas formas rompió barreras sociológicas. Sí. Hay solo una barrera sociológica en pie. Él rompió las barreras del interior y de la ciudad, del campo y de las edades. Ha roto la barrera de las edades. Los chicos lo han votado a Javier. Los trabajadores lo han votado a Javier. Hay una barrera que todavía no se rompe. ¿Cuál? La del sexo. Es decir, la mujer, y esto tiene que ver con... El gran éxito del feminismo no fue salvar a las mujeres, no fue reducir la violencia, no fue imponer el lenguaje inclusivo. El éxito del feminismo ha sido convencer a las mujeres de que tenían que votar por izquierda. Que para ser sus derechos realizados por el Estado tenían que ir por izquierda. Y esto no solamente es argentino, lo mismo le pasó a Trump en Estados Unidos. La única barrera que no rompió Trump en Estados Unidos en estas últimas elecciones fue la del sexo. Lo mismo le pasó a Kast en Chile, lo mismo le pasa a Santiago Abascal en España, en todas partes. Esa es la única. ¿Y pensás que lo va a lograr? Sí, yo creo que lo va a lograr. Ajá. Lo va a lograr porque al final, ¿sabes qué? La realidad se impone. La realidad se impone el relato. El feminismo es un relato en el aire, es un relato que no ha traído ninguna consecuencia real y ahora desde un antifeminismo explícito, porque Javier enfrenta este tipo de feminismo sin pelos en la lengua, si empezamos a ver, se reducen los femicidios, se reduce la violencia de género. Además empezamos a ver... ¿Qué es lo más importante que tiene que pasar? Que haya el resultado empírico. Exactamente. Se baja la pobreza. Mirá, el kirchnerismo que multiplicó la pobreza y nos llevó hasta pobreza de 55%, creó millones de pobres nuevos. Yo intuyo que gran parte de esos millones de pobres nuevos, de los 4 años de Alberto Fernández, eran mujeres también. Entonces, al sacar a la gente de la pobreza, está sacando a hombres de la pobreza y también a mujeres. Y esa mujer ya va a decir, mirá, ¿sabes qué? Esto del lenguaje inclusivo no me cambió la vida. Quien me cambió la vida fue un libertario que llegó al poder. Está sacando gente de la pobreza. Gente. Es gente. Es que, claro, el wokismo te quiere hacer pensar con categorías identitarias. Para un libertario somos seres humanos formalmente iguales ante la ley. Luego, obviamente, cada uno con su personalidad única, individual, sus decisiones de vida, su forma, sus aptitudes, sus ventajas, sus desventajas. Pero frente al Estado somos todos lo mismo. Esa es la filosofía libertaria. Por eso cuando dicen esto es fascismo, no tienen idea de lo que están hablando. La marcha antifascista, por empezar, en un país fascista no puedes hacer una marcha antifascista. O sea, partamos de esa base. Es tan ridículo el título. Y para continuar, si hay algo que en teoría política está en las antípodas del fascismo, eso es el libertarismo. Porque el fascismo es la, digamos, extensión ilimitada del Estado. El fascismo cree, con Mussolini a la cabeza, que todo debe estar dentro del Estado y nada debe estar contra el Estado. Esa es una frase de cabecera de Mussolini. Ahora, vos ves que es Milei. Milei es un antiestatista. No lo podés acusar de fascista. Es absurdo. Agustín, porque son las 3:05 y me encantó esta charla, nos pasamos un poco. Mi última pregunta es, siendo un año político tan importante, en donde entiendo que uno de los objetivos fundamentales que tiene la Libertad Avanza es darle más volumen, por ejemplo, al Parlamento, y ahí se necesitan votos. ¿Con qué criterio pensás que va a ir a votar la gente cuando lleguen las elecciones? En primer lugar, económico, porque la gran promesa de campaña de Javier fue exterminar la inflación, y eso se está logrando con creces y en un tiempo récord que incluso el mundo está admirando. En segundo lugar, el tema de la seguridad va a ser muy importante en contraste con el bastión kirchnerista, la provincia de Buenos Aires. Por eso hoy se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista del discurso político. Miren lo que es digamos, el espacio del señor Kicillof, miren lo que es la provincia de Kicillof.
Y miren qué es lo que nosotros queremos hacer, qué logramos nosotros y qué logró Kicillof. Es que, ¿sabés lo que pasa? Si vos no lo tomás como un problema y no hablas de eso, es como que no existe. Sí. Y los muertos están todos los días. Totalmente, totalmente. Y lo tercero, mirá lo que te voy a decir, a contrapelo. Yo siempre voy a contrapelo, pero no por hacerme el contestatario, sino porque realmente creo que, insisto, el análisis político en los últimos años ha estado muy equivocado, muy. Yo creo que la lucha contra el wokismo le va a reportar votos a Milei. En el interior, la gente... A ver, ¿quién es woke? Acá en Barrio Palermo es woke. Pero Argentina es más que Barrio Palermo, de Buenos Aires. Y esa gente está harta de toda esa politiquería barata de la guerra de los sexos, de la guerra de los géneros, de las guerras de las razas, de la guerra de las etnias, del indigenismo, del feminismo, de la ideología de género. Están hartos. Entonces yo creo que esto, a contrapelo de lo que piensan los opositores, que haciendo esa marcha del otro día iban a darle un golpe político al gobierno, es exactamente al revés. ¿Qué viste en esa marcha? Sí, viste algunos militantes LGBT acompañados por el masismo, el kirchnerismo, el larretismo, el sindicalismo, hasta la coalición cívica estaba metida ahí, los movimientos sociales, los piqueteros, o sea, toda la gente que nunca va a votar por Milei y que la gente que vota o que podría votar por Milei desprecia. Entonces la gente que podría votar por Milei, yo no creo que haya visto bien la marcha del otro día. Y me animo a decirte, Davos fue un éxito. Voy a contrapelo de todo lo que ha dicho la prensa. Hasta ayer la prensa, La Nación, Página 12, Diario Perfil, Infobae, decían que Milei había reculado, que Milei había puesto freno de mano porque se había dado cuenta que lo que hizo en Davos había sido un horror y que el gobierno iba a pagar muy caro esto. Bueno, anoche tuviste una entrevista con Trebuch. La Trebuch y refrendó lo dicho en Davos. Refrendó y aceleró. Sí. Entonces, no conocen a Milei, no conocen el proyecto político y tampoco, a mi juicio, conocen al público. El público, en realidad, el gran público, el público que vota y que podría votar a Milei, estas cosas al final les termina dando el visto bueno a Milei. Lo mismo pasó con las universidades. Era la batalla cultural más difícil de todas y al final la gente dijo, sí, ¿por qué no las van a auditar? ¿Cómo que le vamos a dar plata a nuestros impuestos y ni siquiera van a rendir cuentas? Entonces, calma porque se vienen elecciones fuertes, decisivas para el gobierno, la economía está funcionando, la gente está en las encuestas de opinión pública dándole a Milei una imagen del 57 a 58%, él ganó con 56%, o sea, no solamente se mantuvo la luna de miel, sino que hoy tiene más apoyo de lo que tuvo cuando lo votaron en segunda vuelta, y la gestión en algunas encuestas está incluso en 60% de positiva. Yo creo que se va a arrasar este año. Ahora sí, somos mentirosos los periodistas. Esta sí es la última porque te la tengo que preguntar. Dale. ¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Está en vías de extinción. Están en un pantano. Viste, cuando uno está en un pantano, todo lo que haga es negativo. Es decir, moverse demasiado para tratar de salir te hunde más, pero si tampoco te moves, te hundís lo mismo. O sea, ¿no es necesario para esta elección? A ver, sí, pero como concepto, Juntos por el Cambio va a ser la última elección. ¿Qué va a hacer de Juntos por el Cambio? Si va solo, sacarán 7%. Si van con Milei, y terminan absorbidos por la estructura de La Libertad Avanza. Es decir, el macrismo para mí es un proyecto terminado, que debería morir dignamente, que es lo que no están haciendo ahora. Están pataleando en el pantano y eso solamente los va a hundir de una manera menos digna. Yo creo que simplemente hay que darse cuenta, miren, hubo una oportunidad histórica en el 2015, no se aprovechó al punto de que volvió Alberto Fernández con Cristina Kirchner arrasando en las urnas, arrasaron en aquel entonces. Y bueno, a ver, Macri hizo alguna que otra cosa bien, yo le respeto, creo que en política internacional algunas cosas hizo bien, otras a mí no me gustan nada, como meternos en Agenda 2030, pero listo, es una etapa terminada, concluida. Además, Macri tiene otro gran problema, que es que su piso es su techo. Es el mismo problema de Cristina Kirchner. El piso es el techo, ya no están fuera de juego, los dos están fuera de juego. Vos decís que tienen todo el pasado por delante. Tienen todo el pasado por delante. Sí. Y si encima, insisto, si el mileísmo viene como va como viene, mejor dicho, va como viene, y la economía se recupera, ¿qué va a pensar el argentino común de a pie? No el periodista político, el argentino de a pie. Estas ideas funcionaron, a diferencia de las del kirchnerismo, pero también a diferencia de las del 2015-2019.
Agustín Laje, gracias por haber inaugurado este ciclo. Son las 3:10, nos pasamos un poquito, pero creo que valía la pena. Y volveremos a charlar. Con gusto, a tu con disposición. El devenir de los acontecimientos. Feliz cumpleaños nuevamente. Espero que pases un gran día. Me voy ahora. Arranqué desayunando con mi familia, ahora vamos a merendar todos. Qué bueno. Que es lo más lindo que uno puede tener en la vida. Sí, sí. Así que gracias. A vos. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.